cliente, ¿no es cierto?, es a partir de la certificación. La NIF 15 es mucho más complicada en ese sentido, ¿no es cierto? Y la verdad que en la prestación de servicios también, no solamente la NIF 15, sino esta norma, cuando la apliquemos, pues se va a empezar a aplicar de los balances, creo que cerrados a partir del 2024, vamos a tener inconvenientes. ¿Por qué? Fíjense cómo nos factura, yo me confundo porque estoy dando lo mismo en contabilidad y a ustedes en esta parte. Fíjense cómo nos facturan los abonos del teléfono, servicio de internet. ¿Nos facturan por adelantado? ¿Sí o no? Paga del 1 al 10 el abono de ese mes. Bueno, esto ha generado, ¿no es cierto?, en Europa, con la aplicación de la NIF 15, unas pérdidas muy significativas, por supuesto que después se recuperan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se entiende que se debe facturar una vez que el cliente se benefició. Esto lo hago, ¿no es cierto?, a título de formación de usted, aportarle algo más a lo que vemos normalmente, ¿no? Bueno, acá cuando hablemos de actividades ordinarias, a ver qué es lo que he querido por acá. Cuando una transacción involucra distintos componentes que generan ingresos de actividades ordinarias. Me parece que se me ayuda la mano con este tema, pero es interesante. A ver, un contrato que celebro con un cliente puede tener obligaciones, una o varias obligaciones de desempeño, dice la norma, ¿no? Hasta eso a los viejos nos tienen que hacer cambiar. ¿Por qué? Porque es un concepto de derecho, ¿sí? Obligaciones de desempeño son obligaciones de hacer. ¿Qué es lo que dice nuestro Código Civil? Obligaciones de hacer, de no hacer, ¿sí o no? Hacer es entregar, construir, limpiar, ¿me entienden? Bueno, la norma profesional, la norma internacional habla de obligaciones de desempeño. Yo particularmente no conocía antes, yo decía, ¿qué serán las obligaciones de desempeño? Bueno, las de hacer, obligaciones de hacer. En entidades, entonces, ¿qué pasa? Esto por lo general, cuando hay varias prestaciones, por ejemplo, la venta del celular y el cobro del abono, ¿sí? A veces por una promoción te venden el celular, pero tenés el compromiso de pagar el abono 2 años, ¿sí? Si no pagás el abono, te lo siguen cobrando, ¿no es cierto? Aunque te debe baja, el compromiso es ese. Son dos prestaciones distintas, ¿me entienden? La venta del celular y la prestación del servicio del abono. Entonces, trata la norma de que hay que separar, ¿no es cierto?, en función de el cumplimiento de cada obligación de desempeño. Algunas se pueden separar, otras no se pueden separar. En este caso, para darle el ejemplo, es fácilmente separable, ¿no es cierto?, la venta y el abono. Entonces, acá la resolución técnica 54 dice que en entidades pequeñas no separan los ingresos de actividades ordinarias correspondientes a cada uno de dichos componentes. Bueno, no será la telefónica, ¿no es cierto? Porque hablamos de entidades pequeñas o medianas. Y reconocen la totalidad del ingreso cuando se devengue el correspondiente al componente principal. Digamos, otro ejemplo, la instalación de un software, ¿no es cierto?, de contabilidad. Por lo general, ¿qué nos venden? El software, la instalación y además el mantenimiento, para lo cual podemos arreglar un solo precio, ¿no es
¿cierto? Por el mandato de 6 meses. Si una entidad pequeña, la que coloca, ¿no es cierto?, el software, ¿qué hacemos? Contabilizamos completamente el ingreso cuando el componente principal ya ha sido cumplido. Por ejemplo, en este caso, la instalación del software. ¿Sí? No ocurre en las demás entidades, ¿no es cierto?, que no son ni medianas, sino las demás entidades más importantes, donde deben desagregar la obligación del contrato, reconociéndolas a medida de su cumplimiento. ¿Qué es lo que le pasa a Telefónica? ¿Sí? Telefónica o personal nos va a vender el celular, ese es una obligación y después va a ir facturando mensualmente el abono hasta que yo cumpla el contrato. ¿Está claro? Digamos, a grandes rasgos, esta innovación, y es muy importante, es muy importante porque muchas empresas prestadoras de servicios facturan por anticipado. ¿Sí? Bien. Créditos, a ver, medición inicial de los créditos por ventas, créditos en moneda originados en operaciones que generen ingresos por actividades ordinarias. Ahora ya no sé, ya no se usa, ya no usamos más créditos por ventas, sino créditos por deudores o reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias. ¿Me entienden? Ella es lo mismo, pero nos cambiaron la terminología. En una entidad pequeña, cuando hacemos el reconocimiento inicial, y esto ya estaba en las normas contables profesionales anteriores, cuando la entidad es pequeña, no es necesario que se agreguen los componentes financieros implícitos en medición inicial ni posterior, excepto que opte la política contable. Bueno, si me pongo en forma de Newton, diría, esto es un problema contable, esto es un problema de segregación, es un problema de por qué distorsionan la información contable de esta manera, porque los intereses financieros van a aparecer, ¿no es cierto?, como ventas, dentro del rubro ventas. ¿Por qué si no es tan difícil desagregarla? No es tan difícil. El que vende sabe cuál es el precio de contado. ¿Sí? Distinto en el caso de la compra, que puede ser mucho más complejo. Bueno, eso les diría Forley Newton. Están con estas excepciones, ¿no es cierto?, en cuanto a la envergadura o el tamaño de la empresa, están distorsionando la información contable. Hay un ejemplo mucho más claro en el caso de los bienes de cambio y la determinación, creo que el costo de la mercadería vendida. Que no es el caso, lo vamos a tocar en su momento, pero ahí se manifiesta, creo que lo hemos leído, Jimena, se manifiesta notoriamente que se produce una distorsión de que no podemos poner el resultado bruto, la utilidad bruta en el estado del resultado. ¿Por qué? Porque es una mezcolanza de todo. ¿Sí? Bueno, pero eso sigamos. Digamos, las demás entidades deben segregar los componentes financieros implícitos en operaciones de cobro-pago diferido. Ahora, cuando el plazo de por lo menos una de las cuotas pactadas, perdón, cuando el plazo no supere los 12 meses, en realidad, o la entidad, no es necesario desagregar, ¿sí? O bien, cuando el plazo es menor de 12 meses, la entidad tendrá la posibilidad, si opta por la política contable, en desagregar. Pero si nosotros vemos, estamos diciendo, ¿sí?, en épocas de altas tasas de interés. Pero, bien, como principio general, ¿no es cierto?, las ventas se contabilizan de contado, ¿sí?
neto de los intereses a devengar, ya sean intereses implícitos o explícitos. Esa es la política contable principal. Las excepciones están hechas para las entidades pequeñas o bien cuando el plazo es menor a 12 meses. ¿Por qué dice el plazo es menor a 12 meses? A ver, ¿qué se imaginan? Aunque no se da en todos los casos. Que todos los intereses, ¿no es cierto?, van a quedar devengados en el ejercicio. Es decir, no va a haber distorsión respecto al ejercicio posterior. Es lo que yo me imagino, porque si no, no... Pero nosotros tenemos créditos que vamos otorgando todos los meses y puede pasar al ejercicio siguiente. Bueno, procedimiento para segregar los componentes financieros implícitos lo eliminamos, eso ustedes lo saben, ¿no es cierto? Si conocemos el precio, utilizamos la tasa pactada y si no conocemos, nosotros vendedores, vamos a conocer siempre el precio de contado, ¿no es cierto? En el caso de la compra, lo podemos segregar, ¿no es cierto?, con una tasa de mercado, pero no vamos a ahondar mucho en ese tema. Medición posterior de los créditos. ¿Cómo se miden los créditos? Se miden al valor nominal cuando la entidad no segregó los componentes financieros implícitos. Ahora, el valor nominal, entiéndase, neto de las cobranzas efectuadas, ¿no es cierto? Que así lo dice la resolución técnica 54, pero se entiende neto, el valor inicial neto de las cobranzas efectuadas. El costo amortizado de la suma algebraica, que lo hemos repetido un billón de veces, del importe de la medición inicial de un crédito o inversión o deuda, más los componentes financieros implícitos devengado, menos la cobranza, ¿no es cierto?, efectuada. Puede ser a tasa pactada o bien a valor corriente. Y el valor de actualización es el valor de mercado, ¿no es cierto?, que se utiliza normalmente cuando vendemos nosotros el crédito, cuando lo descontamos. Es decir, hay la intención y factibilidad de negociarlo, cederlo o transferirlo anticipadamente. Pueden acceder a un mercado existente, ¿no es cierto?, para la realización de esas operaciones. No voy a ir al Banco de Hong Kong. Y después, sí, ha levantado la mano Magalí. Contadora, ¿podría ser ahí un ejemplo en el caso anterior cuando la norma determina que se deben de segregar los ingresos para la parte privada, las pymes, y como para las entidades, otras entidades, dijo, ¿no? Sí, pueden no segregar. Puede no segregar, por ejemplo, en el caso de que formaban puede ser un ejemplo, no sé, la dirección de renta de la provincia hace la recaudación de los ingresos brutos, los impuestos a los sellos, el inmobiliario, y una discriminación de eso para ver cuánto ha sido la recaudación mensual y elevarlo a la Secretaría de Ingresos Públicos. Sí, ahí podría darse eso, lo que usted dice. No, bueno, ahí lo que hace es la cobranza de los impuestos, desagregado los intereses y cobra por mora. Claro. Pero no, esto es la medición posterior. Esto no ha variado, ¿no es cierto? No ha variado respecto a la resolución técnica que ustedes conocen. Digamos, el valor neto de realización lo utilizamos cuando vamos a descontar el crédito, cuando vamos a vender el crédito, ¿no es cierto? Entonces podemos utilizar la tasa de mercado, ¿no es cierto? La tasa que nos ofrece el banco por descontar documentos. Y después tenemos los derechos a facturar a clientes, que es la sumatoria de los importes reconocidos en el presente ejercicio o en ejercicios anteriores a causa de los ingresos de actividades ordinarias no facturadas. ¿Sí? Digamos que no están facturados todavía.
Ahora, una vez que esos derechos a facturar ya se facturan, ¿no es cierto? Son créditos por ventas. Esto es un repaso rápido, porque si no, no vamos a llegar al tema que nos interesa. Bueno, este sí nos interesa muchísimo, ¿no es cierto? Porque hace a la medición de los créditos. Digamos, si hay un tema difícil, yo creo que en materia de auditoría o se desempeñan como contadores, es analizar el índice de desvalorización de créditos y la medición de las pérdidas por desvalorización, es decir, la constitución de la previsión para deudores y cobrados. ¿Qué indicios? Esto está sacado de la norma. Digamos, indicios de desvalorización de los créditos. No nos cabe duda que hay dificultades financieras del deudor, incumplimiento de los contratos, probabilidad que por estas cuestiones financieras sepamos que se va a presentar en convocatoria, como también situaciones adversas en el entorno económico y tecnológico actual, que es lo que está pasando, ¿no es cierto? A veces tenemos deudas y no podemos pagar, es decir, el auditor tiene que evaluar todo eso. El ambiente, digamos, el entorno económico y la situación de los deudores. Y existe también otra probabilidad, la posibilidad de compensar los créditos con obligaciones futuras. Es decir, ahí uno puede, ¿no es cierto? A ver, yo compenso, yo compro, ¿no es cierto? Y a su vez vendo. Y para compensar obligaciones futuras, capaz que yo tenga que hacer un cálculo especial del crédito, porque le diga, bueno, yo le doy por cancelado el crédito si usted me cancela mi deuda. ¿Me entienden? Es decir, que el valor razonable, el valor recuperable es lo que yo puedo cobrar en este momento. A ver, hay circunstancias posteriores, ¿no es cierto?, que pueden incidir, pero que pueden modificar, ¿no es cierto?, el quantum de la cartera incobrable. Bueno, acá dice, una entidad medirá las pérdidas por desvalorización de los créditos como la diferencia de la medición contable del activo, ¿sí? Y el valor de los flujos de efectivo esperados pueden ser consistentes con las incobrabilidades, moras que se consideren probables en relación a dicho activo. ¿Me entiendes? Yo tengo contabilizado, tengo devengados los intereses, pero además tengo que hacer un cálculo del flujo de fondos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un riesgo que le llaman las normas un riesgo calendario, ¿no es cierto? Que no pueda cobrar en una fecha determinada, ¿no es cierto? Sino que estimamos que vamos a cobrar después. Eso incide, ¿no es cierto?, en el cálculo. Nos va a dar un valor actual menor, ¿no es cierto?, porque es el mayor tiempo en que yo descuento el flujo de fondos que espero. Bien, a la tasa pactada o bien al interés, ¿no es cierto?, vigente, si el interés pactado es el variable. Bien, hasta acá, ¿estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Hay una consulta, profe, cuando hace la compensación de créditos y deudas, siempre tiene que ser con el mismo proveedor, ¿no es cierto? Cliente-proveedor. Exactamente, porque es un acuerdo de partes. Es un acuerdo de partes, hay una compensación. Claro. Profe, y si son empresas, por ejemplo, vinculadas o relacionadas en ciertas actividades, también podría ser. También puede ser, digamos, puede existir la compensación entre ambas. Sí, pero Claro. siempre con una determinada deuda, no puedo, a ver, yo cuando mido, ¿no es cierto?, los créditos, ya sé qué endeudamientos podré compensar en el futuro, ¿me entendés? Es decir, que Sí.
Sí. Además, algo puede estar arreglado en función de lo que yo tengo que cancelar, ¿sí? Es la medición de mi activo. ¿Sí? Que son casos particulares, ¿no es cierto?, en relación a toda la medición de los créditos. Bueno, después dentro de los créditos, ¿cómo? Disculpe, profe, ahí cuando Sí. es la compensación con el mismo proveedor, o sea, ya entonces podemos hablar también con, por ejemplo, un documento como los cheques, que no, que podemos tener a favor, digamos, pendiente de cobros, digamos, y compensarlo con alguna obligación. Sí, sí, lo podés compensar, pero si tenés el cheque lo transferís. No. A ver, el cheque diferido o el cheque corriente es el equivalente efectivo. El cheque diferido no, pero yo lo puedo vender a ese cheque, pero me descuentan el tiempo, ¿no es cierto?, que falta para su vencimiento. No sería el caso que pone la norma. No es el caso que pone la norma, sino en la compensación individual de un crédito con una deuda. Y normalmente están identificados, porque yo tengo que arreglar con mi deudor, compensarle lo que le debo a él. ¿Me entendés? No es el caso de descuento de documentos, de descuento de cheques diferidos, de venta de créditos, etc. ¿Sí? Bueno, dentro de la composición, por ventas y ventas de puestos, tenemos en situación normal, en mora, en gestión judicial, documentos a cobrar, valores diferidos a depositar y la desvalorización estimada, ¿no es cierto?, la provisión por incobrabilidad. Bueno, acá los mayores problemas que tenemos son los deudores por ventas en mora, ¿no es cierto?, en donde tendríamos que analizar la anticuación, ¿no es cierto?, de las deudas, analizar la situación del deudor, y es donde incide más que todo el cálculo de la previsión por incobrabilidad juntamente con aquellas ventas o créditos por ventas que están en gestión judicial. ¿Sí? No hay mayores inconvenientes en esto. Los valores diferidos a depositar son de muy fácil cobro, ¿no es cierto? Salvo que lo presente y el banco lo selle como sin fondo, ¿no es cierto? Eso es un título ejecutivo. Yo puedo ejecutar lo mismo que los documentos. ¿Sí? Bien, esto es un paneo para recordar qué es lo que tenemos nada más. Y en exposición, bueno, en exposición tenemos que separar en cuanto a la garantía, ¿no es cierto? Créditos documentados, créditos de cuenta corriente, después, ¿qué más tenemos que separar? Los créditos corrientes de los no corrientes, y hay una nota a los estados contables en los que tenemos que desagregar la cartera de cliente en función de los plazos vencidos. ¿Sí? Eso es muy importante para el analista, ¿no es cierto?, el que estudia los estados contables, porque es un dato muy importante a los efectos de tomar decisiones. ¿No es cierto? Si tienen una cartera con alta morosidad, no va a ser lo mismo que si es una cartera corriente. Exposición. Bueno, acá lo mismo. Composición y evolución de los rubros, los activos y pasivos con garantía, que disminuyan los riesgos del ente, van separados de otros acreedores, los saldos con entidades sobre las cuales se ejerce o que se ejercen sobre el ente, es decir, conjuntos económicos, ¿no es cierto?, se los tiene que poner de acuerdo a la ley de sociedades comerciales, de acuerdo a las normas, por separado. ¿Sí? Esa revisión debe ser bastante profunda en cuanto a las operatorias, ¿no es cierto?,
la operatoria que tienen. ¿Por qué? Porque es a los efectos de la consolidación. No se olviden que si uno debe, es como si se anularan las operaciones, ¿me entienden? No vamos a entrar tampoco a ese detalle, pero les marco que es importante analizar ese tema porque tiene que ver con la consolidación de los estados contables. Además, por un criterio, ¿no es cierto?, muy saludable de la ley, de que si se hacen operaciones entre partes vinculadas, ¿no es cierto?, se puede defraudar muy significativamente a los acreedores. Bueno, ahora entramos propiamente a lo que es auditoría, auditoría del ciclo ventas y deudores por ventas, ya cobranza lo hemos visto. Las cuentas de transacciones que componen el ciclo, ventas, devoluciones sobre ventas, bonificaciones, bonificaciones por volumen de compra y el IVA, débito fiscal. Esto yo no lo desarrollo después, pero es muy importante cuando hablamos de la auditoría de las obligaciones fiscales. ¿No es cierto? Y es, a ver, los libros hablan poco, pero este es un dato, ¿no es cierto? Que si vamos a analizar las ventas, ¿no es cierto? Los ingresos por ventas, a partir de subdiarios en prueba de transacciones, vamos a tener los datos del IVA también, ¿sí o no? Sí, totalmente. ¿Cómo? Totalmente, claro. Este es un dato que a los efectos de la practicidad en el desarrollo de la auditoría no lo podemos perder en este momento. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver impuestos y la declaración jurada de IVA, ¿qué es lo que va a pasar? ¡Ah, no! Me olvidé el IVA débito fiscal de las ventas y voy a volver a verlas. ¿Me entienden? Entonces, si yo llego al subdiario de ventas y está discriminado, también dentro de los controles, cuando hablamos de documentación de respaldo, vemos la liquidación del IVA y si corresponde. Por eso hablamos siempre dentro del procedimiento de transacciones y sobre subdiarios, sumas y sumas cruzadas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene que cuadrar, ¿sí?, el subdiario, y por supuesto, cuando hay tasas de IVA diferenciadas, ¿no es cierto?, deben estar diferenciadas en el subdiario de venta. Bueno, después tenemos deudores por venta, ¿sí?, el otro componente del ciclo, que integran ventas y devoluciones, ¿no es cierto? La contabilización de las ventas a crédito, el crédito por las devoluciones, también puede ser débito por intereses. Documentos a cobrar y cheques diferidos, ¿no es cierto? Documentación directa de una venta o del saldo de una cuenta corriente, ¿sí? Documentación directa de una venta, no sé qué he querido poner, o el saldo de la cuenta del cliente, es decir, el documento a cobrar o el cheque diferido debe reflejar el derecho que yo tengo a cobrar por la venta, no dice más. Y bueno, después caja y bancos, ¿no es cierto? Esto lo vamos a volver a mencionar, completándolo, como he dicho en la clase anterior. Tenemos cobranzas en caja y cobranzas por transferencia de clientes, resultados financieros, intereses, descuentos, bonificaciones por pronto pago, etcétera, que pueden surgir de caja y banco. Particularmente las cobranzas, ¿sí? Bien, y los descuentos y las bonificaciones por pronto pago. No sabemos si no sabemos, ¿no es cierto?, si va a pagar anticipadamente. Entonces, juega, ¿no es cierto?, dentro de caja. ¿Sí, Magali? Disculpe, profesora, ahí cuando te habla del control de las ventas, nosotros podemos imprimir previo un papel de trabajo del sistema, creo que
detalle por comprobante, donde detalla lo que es el precio neto, el IVA y el tipo de IVA para hacer el control previo, digamos, cuando después ya se van a ir a los subdiarios, digamos, las cargas, ¿no? Porque la primer carga principal es lo más importante. Exacto, exacto. Bueno, vos vas a trabajar sobre subdiario. ¿De dónde decís que vas a trabajar? Claro, o sea, uno carga lo que son las facturaciones, con el precio, con el tipo de IVA y todo Exacto, lo que refleja la factura y después el sistema te permite imprimir un detalle por comprobante y por proveedor y discriminarlo por los que has cargado por IVA, IVA del 10,5 o el 21. Nos sirve para controles. exactamente, exactamente. Ese es un buen papel de trabajo. Una vez validado, ¿no es cierto?, el sistema de cómputo, la registración, sin omitir documentación de respaldo, ¿no es cierto? Yo ya, y es lo que te iba a decir, si trabajamos manualmente y nos dan el subdiario y comprobamos con documentación respaldatoria y hacemos suma y suma cruzada, ¿no es cierto? Hacemos una anotación, ¿no es cierto?, del total de las ventas del mes, de lo devengado por IVA débito fiscal, por las distintas tasas, el neto, etcétera. Ya hemos controlado la correlatividad numérica, ¿me entienden? Entonces, ya sea por el sistema computarizado que les va a arrojar mensualmente todos los detalles, no podemos omitir de comprobar la eficiencia del sistema. Si es eficiente el sistema, nos ahorra trabajo a nosotros, ¿no es cierto? Pero no vamos a omitir ese papel de trabajo, ya salga del sistema y nosotros lo validemos o nosotros hagamos nuestro papel de trabajo. Entonces, cuando vamos a liquidar el impuesto a los ingresos brutos, al IVA mensualmente, vamos a tener el detalle. Como auditores, no vamos a ir liquidando, ¿no es cierto? Vamos a ver cerca del cierre de ejercicio, si se liquidaron bien, ¿no es cierto?, las posiciones de IVA, si se liquidó bien el ingreso bruto y tenemos el dato. Eso es lo que yo quiero marcarles en esto. Que no se olviden del débito fiscal IVA y de tener, ¿no es cierto?, anotaciones ya con pruebas, ¿no es cierto?, de auditoría de que son razonables los devengamientos. Bueno, importancia relativa del ciclo. Venta y crédito por ventas. Bueno, ventas responde a los ingresos de todas las actividades ordinarias de la empresa que hacen al objeto, ¿no es cierto?, y hace que genere utilidades, se distribuyan dividendos, etc. Está de más decir, ¿no es cierto?, que es un componente sumamente importante, ¿no es cierto?, con la ventaja de que cuando son de carácter repetitivo, por lo general las empresas ya tienen implementado un sistema de control que les permita hacer un seguimiento, ¿no es cierto? No es lo mismo que en el caso de una venta de un bien de uso, que es lo que hablábamos en la clase anterior, cuando son registraciones atípicas. Crédito por ventas. Crédito por ventas tiene una importancia relativa según el sistema de financiación de la empresa. ¿Por qué? Vamos al supermercado. A ver, ¿les da crédito el supermercado? No. ¿Sí? O paga y el banco les da porque pagamos con tarjeta o pagamos en efectivo. Es decir, que en un supermercado común y corriente, ¿no es cierto? Puede haber otro Miguelito Mayorita, ¿no es cierto?, que vendan a crédito, por lo general es efectivo. Es decir, que el saldo de crédito por venta no es significativo. No es significativo durante el proceso, ¿no es cierto?, las cobranzas, ni a cierre de ejercicio. Ahora, cuando la operatoria de la empresa es a crédito, son muchos factores a tener en cuenta, ya que generan, ¿no es cierto?, el flujo de efectivo, el último paso para completar el ciclo de la operación de la empresa
y genere, ¿no es cierto?, ese efectivo para seguir circulando, para tener las utilidades, para distribuir dividendos, etc. Es decir, que crédito por venta, su importancia va a depender del tipo de sistema de financiación que utilice la empresa. En cambio, ventas es siempre muy importante, con la ventaja, ¿no es cierto?, de que los controles están aceitados, salvo por el amigo de Magalí era del corralón que agarra la plata y cada 3 días. ¿Sí? Él era un profesora, y él, digamos, tomaba el rol de empresario, pero parece que no le gustaba mucho eso, lo hacía como por necesidad. Bueno, era profesor de la pero él era empresario o profesional. Era ingeniero, profesor y empresario por la herencia del padre. Bueno, está bien. Pero no le gustaba, me parece. Ya creo saber quién es, para que agarre la plata así, más que hereda el corralón del padre. Pero, bueno, no sé de qué estábamos hablando. Bueno, no sabría ni qué venta ha hecho el corralón, ¿no es cierto? Bien. Bueno, pero menos mal que ingeniero y no contador, porque si decimos que contador ya cortamos las venas con un cuchillo de goma. Bien, eso en cuanto a la importancia relativa del ciclo. Sigamos. Esto lo he simplificado un poco, ¿no es cierto? Aunque se parece que cada capítulo se lo escribe alguien distinto de la cátedra, ¿no? Porque los enfoques son totalmente distintos. Por ejemplo, caja y banco, y en esta me ha paseado bastante, ¿no? Bueno, ¿qué pasa acá? Digamos, ¿qué objetivos de auditoría debemos cumplir? ¿No es cierto? No quiero ser reiterativa en este caso, pero, a ver, las ventas deben ser verdaderas. ¿No es cierto? Que hayan, algunos hacen la existencia relativa a saldo, ¿no es cierto?, o acaecimiento, que las ventas hayan acaecido, que hayan sido reales, ¿no es cierto?, ventas cobradas. Y como consecuencia, las cuentas por cobrar, si las ventas son reales, ¿no es cierto?, las cobranzas son íntegras y reales, inciden ¿dónde? En una cuenta por cuentas por cobrar, que es una cuenta de movimiento, ¿no es cierto? Aumenta y disminuye. En cambio, las ventas es de carácter acumulativo, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien, entonces, en cuanto a las ventas, cobranzas y cuentas por cobrar, los objetivos son de que hayan existido, que estén todas contabilizadas, que no haya omisiones, y además, ¿no es cierto?, que haya una adecuada medición y exposición. En el caso de los créditos, ya hemos visto que es muy importante la medición por la previsión de deudores incobrables, como también en materia de exposición, por los requisitos que nos piden las normas de exposición, en cuanto a la desagregación de los créditos por plazo vencido, ¿no es cierto?, en nota los estados contables. Ahora, la selección, la oportunidad y el alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar se sustentan en función de ¿qué? De los riesgos y del control interno. No estamos hablando nada nuevo, ¿no es cierto? En este caso, tenemos digamos, si tenemos riesgos significativos, ¿no es cierto?, ya vamos a ver, puede implicar en los procedimientos de auditoría que voy a aplicar. Y en el caso del control interno, ante falencia de control interno, es muchísimo más trabajo para el auditor. ¿Sí? Bien. Ambiente de control. Esto lo he sacado de
Slose, ¿qué es el ambiente de control? Chicos, el ambiente de control es el ambiente, cómo se desarrolla la empresa. Si el empresario le gusta cumplir las normas o no, o es reacio a declarar todas las ventas, o tiene personal negro, es completamente legalista. O bien, en función, ¿no es cierto? En función, a ver, además tenemos empleados, tenemos gerente comercial, gerente de ventas, gerente financiero, cada uno quiere mostrar, ¿no es cierto?, la mejor situación que pueden en función del trabajo que tienen a cargo. Por ejemplo, dice, acá habla Slose, dice que cuando el eje de análisis es la comercialización, es decir, orientada a los planes de venta, el gerente de comercialización va a hacer una planificación de las ventas del año, ¿no es cierto? Y puede procurar, cuando no hay un sano ambiente de control, procurar mostrar, llegar a la meta, como dé lugar, ¿me entienden? Entonces, ¿qué les dice el LOCE? Dice, cuando se orientan mucho a la comercialización, puede verse debilitado el control interno, pero yo lo veo en función de la actitud, ¿no es cierto?, de los gerentes. Pues dice, alteración de las ventas. Ventas sin respaldo. A ver, contabilizo las ventas nada más que para mostrar una mejor situación, ¿sí? Pero ahí tiene que funcionar el control interno, ¿no es cierto? Tiene que haber remito conformado, la entrega efectiva de las mercaderías, etc. Después una inadecuada medición contable. El cálculo de la previsión, digamos, retasean contabilizar la provisión para deudores y comprables para llegar bueno, en este caso de los créditos, ¿no? Pero inadecuada medición contable sería, en el caso de las ventas, concretamente, que los intereses implícitos, ¿no es cierto?, los incluye. Yo por ahí los confundo créditos y ventas. Bueno, después hay otra tendencia, ¿no es cierto? Registro de ventas cercanas al cierre para anularlas después. Con esto muestran, ¿no es cierto? Llegan al plan de las ventas y no solamente del gerente, no le echemos la culpa al gerente comercial, puede ser el dueño, ¿no es cierto? Los propietarios del negocio decimos, tenemos que presentar al banco una mejor situación financiera. Entonces, hay que tener mucho cuidado a fecha de cierre. Magali, levanta la mano. Eso es lo que usted dijo recién, profesora, es totalmente cierto. Lo maneja mano derecha con el dueño. Así es, así es. Y bueno, muestran mejor o peor situación económica. Puedo al revés, ¿no es cierto? Haber entregado mercadería, haber vendido y el corte lo hago antes. ¿Me entienden? Entonces perjudico este ejercicio respecto al otro y muestro una menor, digamos, no muestro, a ver, disminuyo la capacidad, ¿no es cierto?, de la empresa, los resultados de la empresa disminuyen, ¿sí? Cuando anticipo el corte. ¿Por qué? Porque traslado las ventas al ejercicio siguiente. Y bueno, acá se dice que cuando la empresa se orienta más al producto, y yo entendí, le puse igual costos y calidad, hay debilidad en ventas y cobranzas, ¿sí? Esto es relativo, ¿no es cierto? Yo lo tomo, lo he analizado, pero puede, si uno se orienta mucho más al costo y a la calidad, puede variar el margen de utilidad. Acá estamos entre
entre la espada y la pared. Tenemos los costos y el precio del mercado, ¿me entienden? Si yo aumento los costos y no puedo aumentar el precio, porque si no la competencia me mata, disminuyen los márgenes de utilidad. Esas son las consecuencias, ¿no es cierto? Las debilidades. Y son los puntos, ¿no es cierto?, que en el ambiente de control el auditor tiene que tener en cuenta. Por eso es que se llegan a precios de productos no competitivos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues estar orientado al producto, a los costos y a la calidad. En realidad hay que disminuir costos y aumentar las ventas, ¿no es cierto? Y generar un buen margen de utilidad. Pero en administración sabemos, ¿no es cierto?, que trabajamos sobre la empresa, sobre los costos o sobre el mercado, ¿no es cierto? Captamos en mayor proporción de mercado, ¿no es cierto?, o un tipo de clientela y producimos para ellos, pero tiene que estar vinculado, digamos. En este caso, las empresas se preocupan por una sola cosa nada más, entonces les dice que el ambiente de control no es el adecuado, porque se orientan a una u otra cosa. Bueno, también les pone baja tensión en el otorgamiento de crédito. Puede ocurrir como puede no ocurrir. Este es un ejemplo donde le da, ¿no es cierto? Y le dice que sí, vendemos nuestros productos a la mejor calidad, ¿no es cierto? Pero descuidamos otros aspectos de control interno. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no es cierto? Y en el caso del otorgamiento de los créditos, ¿no es cierto?, impacta directamente en la medición de créditos por ventas. Bueno, controles gerenciales e independientes. El auditor, cuando comienza a trabajar, estudia el ambiente de control, analiza, ¿no es cierto?, la dedicación de las distintas gerencias. ¿Para qué? ¿No es cierto? Para ver qué tipo de controles hace, qué tipo de seguimientos hace, porque eso me da cierta seguridad a mí como auditor de que el ciclo está controlado, ¿sí? Por ejemplo, es normal que se hagan presupuestos de ventas anuales, ¿no es cierto?, con comparación con resultados reales y análisis de los desvíos. En auditoría, a nosotros nos interesa lo que sucedió, nos dan los estados contables históricos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de históricos, las normas internacionales hablan del pasado, no históricos a moneda nominal, ¿no es cierto? Bien, existe un plan, una planificación de las ventas, que están vinculados con el flujo de efectivo, con la compra de mercaderías, etcétera, ¿no es cierto? Y que deben ser comparados con los reales. Si nosotros hacemos presupuestos y no comparamos con lo contabilizado, vamos muertos, ¿no es cierto? Tenemos el presupuesto y hay que hacer un análisis de desvío. Quien hace el presupuesto debe hacer un seguimiento. Ese seguimiento ayuda mucho al auditor. ¿Por qué? Porque van detectando los desvíos y los van ajustando. Esto puede ser de que hayan bajado las ventas por el contexto económico, ¿no es cierto? O puede haber errores de contabilización. Digamos que pueden ser cualquiera de las dos cosas. Otro control, me parece dentro de los más interesantes, es el análisis del margen bruto por producto. Digamos, ¿por qué? Porque estamos hablando en función de porcentajes y como contabilizamos el costo de ventas, ¿no es cierto?, a valores corrientes del momento de la venta, nos permite, sin mayores problemas, analizar el margen bruto de ventas. ¿Sí? Cuando el margen bruto de ventas es más o menos constante, sabemos, ¿no es cierto?, de que, bueno, va aparte de ir bien la empresa en su margen de facturación,
sino también que hay una correlación, ¿no es cierto?, entre los costos, que son las salidas de stock, con la venta, ¿sí? Otros informes gerenciales, bueno, que hace en este caso me parece que el gerente financiero, es decir, composición y cambio de la cartera de clientes, ¿sí? Puede estar bien o puede estar mal, ¿sí? Pero que hagan ese control es importante porque nos da tranquilidad a nosotros, ¿me entienden? Evolución de los precios de productos, digamos, la evolución de los precios de productos debe ser controlado permanentemente, ¿no es cierto? Y debe estar cargado y autorizada la carga, ¿no es cierto?, en los sistemas. Composición y cambio de la, perdón, evolución de los precios, anticuación de cuentas a cobrar vencidas, a vencer, días de Eso es lo que, pago. perdón, Sí, eso es lo de adecuación de los precios a los costos y al precio de mercado es lo que la mayoría hacemos con el súper. Vamos al súper, tratamos de comprar lo más rápido posible al precio viejo para no alcanzar el precio nuevo. se levanta un precio de la góndola cuando llega a la casa. Y pobre, y uno va a comprar al del barrio que no tiene ningún sistema que actualice el precio, entonces te lo está vendiendo un precio viejo y así. Sí, así, por eso hay que comprar en los almacenes de barrio. Es así, y la importancia de evaluar a costo de reposición, o sea, de estar constantemente con el costo actualizado, porque si no, después terminas perdiendo. Así es, así es. Bueno, depende si vamos como clientes a los super y a los almacenes, o vamos como, o somos dueños, ¿no es cierto? Bien. Bueno, el gerente financiero debe estar permanentemente viendo, ¿no es cierto?, la antigüedad de los créditos. Eso nos da también cierta garantía que hay alguien que está trabajando sobre eso. ¿Me entienden? No es lo mismo que vamos a una empresa en donde no hay nada, ¿no? ¿Qué me quieren decir? Como así también va analizando la previsión por incobrabilidad, porque no se olviden, que no sé si lo han visto en Auditoría 1, pero me parece que uno de los temas de carta de gerencia es la previsión por incobrabilidad. La administración nos tiene que decir cómo lo ha calculado, ¿no es cierto? Eso no es una prueba suficiente en auditoría, en especial cuando tenemos que demostrar el trabajo realizado, pero nos ayuda que alguien vaya analizando la previsión. Actividades y eficiencia de los departamentos intervinientes en el ciclo, cumplimiento de todos los pedidos, devolución de artículos defectuosos. Bueno, podemos hablar una barbaridad. Por ejemplo, el cumplimiento de todos los pedidos, ¿no es cierto?, de compra de los clientes. No sé qué, espérenme un segundito. ¿Qué pasa? Bueno, decir que si las gerencias, ¿no es cierto?, hacen estos controles independientes, es una tranquilidad para el auditor. No es una prueba contundente, ¿no es cierto? Pero ya nos está diciendo de que hay alguien que previamente analiza las cosas. Bueno, acá cuando habla de riesgo inherente, cuando hablamos del riesgo inherente es el propio, ¿no es cierto?, del rubro, Entonces el riesgo inherente va a ser distinto, ¿no es cierto?, según el tipo de presas, ¿no es cierto? Por eso yo les he enumerado unos cuantos, también los he sacado de LOCE. Riesgos, por ejemplo, que el auditor debe tener presente cuando hay volatilidad significativa de los precios, digamos, hay variación constante, como ahora nosotros, ¿no es cierto?
ingresos de competidores en el mercado, que va a incidir, ¿no es cierto?, en el volumen de ventas, tipo de actividades y determinación de los precios. Por ejemplo, dificultades en las certificaciones de obra. Hay que tener cuidado en eso, ¿no es cierto?, de que no esté reflejando los estados contables ingresos, ¿no es cierto?, por certificaciones de obra que no correspondan. Cuando hay un incremento de devoluciones de mercadería, digamos, también es un riesgo inherente, ¿no es cierto?, que está vinculado con la producción, con la existencia de los bienes de cambio. Todo está relacionado, pero cuando incrementan las devoluciones es porque el cliente no está conforme, porque se vendió defectuoso. O de lo contrario, le remiten al cliente como muestra facturada a fines de ejercicio y le dicen si le gusta que lo compre y si no le gusta que lo devuelva, ¿sí? Que sería otro caso para mejorar la situación de la empresa. La situación financiera. A ver, Magali. Disculpe, profesora, ahí cuando usted habló de la determinación de los precios de certificados de obra, eso es como usted dijo, como un camino, ¿no? El empresario no entregar eso, en este caso, al contador que lleva para la emisión del estado contable, eso va a repercutir también, veamos que seamos el mismo contador que emite el informe. Lo vi un caso, y ese contador, al no tener ese respaldo, pone en su opinión, me abstengo de opinar. ¿Respecto a qué? ¿A las certificaciones de obra? Claro, porque ella no disponía y creo que describía en el informe que no disponía de esa documentación, y eso puede perjudicar, digamos, en el caso o sea, hay que hacerlo bien, digamos. Claro, porque en realidad cuando se pacta un tipo de contratación así, se pacta por etapas y por tiempo. Es decir, esta primera etapa incluye hacer la carpeta, los cimientos, las columnas. La próxima etapa, levantar las paredes. La tercera etapa, ¿me entienden? Eso debe estar escrito y claramente, y ese es el error que incurrimos todos los que construimos, que nos acordamos al final, y cuando al final ya fue tarde. Pero es verdad, puede abstenerse de opinar cuando no le han dado la documentación, pero se abstuvo de opinar. Te pregunto, Magali. Sí, profesora, porque, digamos, era como ella me dijo, cuando llegué a auditoría me vas a entender, me dijo. Era una señora grande ya, ¿no? Pero ella se retiró incluso de la empresa. Sí, ya me imagino cuál es la empresa. No, es en serio. Es en serio. Digamos, puedo certificar cualquier cosa, ¿sí? Bueno, es muy complejo el tema de la certificación, mayores costos, etc. Melissa. Sí, quería decir que yo relaciono el certificado de obra con el informe de recepción, porque es como el que me está garantizando el grado de avance de la obra. Claro. Como usted decía, cuando se pautan las obras, son así por etapa, qué sé yo, la etapa 1 te da una certificación de obra y va como en el lugar, digamos, del informe de recepción. Es lo mismo, claro, es lo mismo, quizá. Sí. Correcto. Bien. Ahora, si no tenía documentación para ver, tiene que ir a ver la casa construida. Para la respuesta para Magali. Bueno, sigamos, si no, no vamos. Cambio en la composición de la cartera de deudores. También puede estar bien o puede estar mal. ¿Sí? Pero algo que nos tiene que llamar la atención, ¿no es cierto? ¿Por qué cambió la cartera de clientes? Deterioro significativo de la cartera de deudores y dificultades económicas estructurales, digamos, todo eso es el riesgo inherente de las cuentas por cobrar. ¿Me entienden? Digamos, en una situación de bonanza donde todo el mundo cobra,
paga, cumple sus obligaciones, etcétera, no tenemos problema. Pero por eso es que el riesgo inherente va a depender de estos factores. Es lo que yo entendí. ¿Vos tienen, chicas, algo más para agregar en este tema? Eso. Sí, está, creo que quedó claro con eso. Bien, perfecto. Riesgo de control. Bueno, yo acá les hice un ensayito. Yo creo que ustedes están preparados para contestar, ¿no? Tal vez lo tendré que haber puesto posterior, pero bueno, podemos hablar un poco antes de hablar de los procesos de control. No, pasemos y después volvemos. Controles y procedimientos de auditoría que garantizan el objetivo de integridad o acaecimiento de los ingresos por ventas. Es decir, el objetivo es de que todas las ventas estén contabilizadas o hayan acaecido. ¿Sí? Bueno. SLOCE le encantan los presupuestos y las pruebas analíticas, ¿no? Eso, yo no creo mucho en las pruebas analíticas, pero existe un control presupuestario de las ventas con revisiones analíticas, dice. Hay control de las ventas. Después, ¿qué nos dice? Mensualmente hay un empleado de contaduría, porque normalmente contaduría, el que registra es independientemente del que autoriza, del que factura, del que cobra, ¿sí? Contaduría es como si garantizara la independencia, como si hiciera el último control. Dice, mensualmente un empleado contable controla las facturaciones y despachos del mes e investiga las diferencias existentes, particularmente en el mes de cierre. ¿Sí? Es decir, que hay un empleo de contaduría que ve la correlatividad numérica de las facturas, ve los remitos, ve la correlatividad numérica de los remitos, ve que todas las ventas están contabilizadas, que todas tienen su remito conformado, etc. ¿Sí? Después hace un control mensual de las notas de pedido pendientes y su seguimiento. Las notas de pedido pendientes, yo más lo oriento, ¿no es cierto?, al control de gestión. Es decir, es perjudicial para la empresa tener notas de pedido de mercadería pendientes sin haberlos cumplido. Es decir, que hay que hacer un seguimiento. O puede ser que la venta salió sin el pedido, ¿no es cierto?, del cliente, pero a los fines operativos es sumamente importante. Más que a los efectos del control de los saldos y la integridad, ¿no es cierto?, el total de la venta. ¿Por qué? Porque la nota de pedido después pasa a la autorización, pasa a crédito, pasa a facturación, o notas de despacho, remitos, etc. Después el control mensual de informes de recepción de devoluciones y correspondientes notas de crédito. Por ejemplo, es un punto flojo. La empresa se prepara para vender, no para que le devuelvan las mercaderías, ¿me entiendes? Entonces, el sistema ahí, como es particular, puede fallar, ¿no es cierto? Entran las mercaderías de vuelta y si no hay un informe inmediato, un análisis de por qué fue de vuelta, capaz que no se genere la nota de crédito al deudor. ¿Está claro? Pero en este caso, el empleado controla mensualmente los informes de recepción. Entonces, ¿qué incidencia tiene en el enfoque de auditoría? ¿No es cierto? ¿Cómo yo voy a determinar el alcance, naturaleza y oportunidad de los procedimientos a aplicar? Acá nos dice, prueba de controles. ¿Por qué? Porque acá tenemos controles que se están realizando, pero tenemos que comprobar que se hayan efectivamente realizado, ¿no es cierto? Y combina con muestras reducidas de pruebas sustantivas, ¿no es cierto? Pruebas sustantivas nos estamos refiriendo tanto sustantivas de transacciones como sustantivas de saldos, ¿no es cierto?
sustantiva en respecto a las transacciones, estamos viendo que todas las ventas estén contabilizadas. Si vemos que se cumple el control interno y que este empleado controla que esté registrada todas las facturas, hace las investigaciones, nosotros podemos relajar nuestros controles. A ver, tenemos que evaluar el control interno, ver si lo cumple, y con una escasa muestra de pruebas sustantivas sobre transacciones podría ser suficiente. ¿Está claro? Si no se cumplen este ejemplito, ¿no es cierto?, de estos controles, el enfoque de auditoría es distinto. Dice, se aplicarán mayores recursos en el trabajo de auditoría, incremento de pruebas sustantivas para comprobar la integridad de los ingresos. Claro, si nadie controla que se hayan registrado todas las facturas, que tengan su remito conformado, etc., yo tengo que ampliar la muestra para suplir ese control interno que no existe. ¿Me entienden? Riguroso corte de comprobantes de remito y factura al cierre de ejercicio, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si no hay quien controla, ¿no es cierto?, el corte de comprobantes de cierre de ejercicio no puede dar diferencia. Pueden haber mercaderías entregadas y no facturadas, o facturas contabilizadas sobre mercaderías no entregadas. Digamos, podemos tener a cierre de ejercicio muchos problemas. Es decir, tenemos que hacer un riguroso corte de comprobantes, ¿no es cierto?, y verificar con documentación de respaldo los últimos movimientos habidos en el ejercicio y los primeros del ejercicio siguiente. Verificación de los legajos completos de las ventas, ¿no es cierto?, cuando vemos las transacciones y cómo han sido registrados. Y también tenemos que hacer comprobaciones desde la documentación al correspondiente registro. ¿Sí? A ver, si yo voy de registro a documentación, compruebo de que son reales. Y si voy de la documentación a los registros, puedo detectar omisiones de registración de ventas reales. ¿Está claro? ¿No hay pregunta? Sí, Sigamos. profesor. Bueno, controles y procedimientos de auditoría que garantizan el objetivo de integridad y medición contable de los créditos por venta. Estos son ejemplos. Y, a ver, ¿ustedes lo van entendiendo o no a la forma que voy desarrollando? Sí, sí, profe, se entiende bien. Bien, a ver, ¿todos entienden? Porque, a ver, le estoy dando mezclado, porque en definitiva tenemos pruebas analíticas, evaluación de los sistemas de control, prueba de transacciones y de saldos, ¿sí? Pero el enfoque de auditoría va a ser distinto en función de los controles existentes. Sí, profe, o sea, voy teniendo en cuenta, hay que, o sea, se hace mención a mucho lo que vimos en Auditoría 1, esto de los hechos reveladores de factores de riesgo, lo que va mencionando muchas veces. Exacto. Hechos reveladores de factores de riesgo, sí, y la deficiencia del control interno impacta de grande, ¿no? Bien. Un buen control sobre ventas y de devoluciones y o pruebas sustantivas sobre las mismas. ¿Sí? Un buen control sobre las ventas, devoluciones. Estamos hablando de crédito por ventas. ¿Sí? Un buen control sobre las ventas, devoluciones y o pruebas sustantivas sobre las mismas. Y un buen control de las cobranzas y o pruebas sustantivas sobre las mismas, que va a darnos como conclusión si cruzamos con el registro de mayores auxiliares. Porque siempre este procedimiento va desde la registración en el subdiario al mayor auxiliar de clientes. Es decir, si tenemos un buen control en la venta y tenemos un buen control en las cobranzas y cruzamos esa información con los mayores auxiliares,
vamos a tener, no certeza, pero de que lo más probable es que los saldos de clientes sea adecuado, ¿no es cierto? Porque controló las ventas, tienen control, las cobranzas tienen controles, las cruzamos con los mayores auxiliares, bueno, tienen que andar bien. Brinda evidencia, por eso lo pongo en verde, brinda evidencia de que los saldos de créditos por venta serían razonables en cuanto a su existencia, ¿no es cierto? No en medición contable. Después tenemos pruebas sustantivas de saldos. Es decir, pero no son, pero a ver, lo que yo le he puesto acá con la flechita es, brinda evidencia suficiente, pero no, a ver, brinda, pero no son del todo suficientes. Brinda evidencia de que los saldos de créditos por venta serían razonables, ¿sí? Pero no son suficientes. ¿Qué es lo que necesitamos? Una confirmación de saldos, ¿sí? Esa es la prueba por excelencia de los saldos de los saldos a cobrar, digamos, a cierre de ejercicio. Circularización de deudores, verificación de cobranzas posteriores al cierre, informe de abogados y antigüedad de saldos. Digamos que tenemos que aplicar pruebas sustantivas con la circularización fundamentalmente. Y cobranzas posteriores, ¿por qué? Porque si a cierre estaban pendientes, ¿no es cierto? Y pagaron después del cierre de ejercicio, quiere decir que el saldo existe, que no lo voy a previsionar, que está bien, que no lo voy a tocar, ¿me entienden? Es un hecho posterior, se contabiliza en el ejercicio siguiente, pero me permite la evaluación. Como pruebas sustantivas también la información de los abogados, la anticipación de saldos. Y por otro lado, el devengamiento de los intereses y suficiencia de la previsión para deudores incobrables. Es decir, que acá arriba tenemos la prueba de transacciones. Y fíjese cómo nos va, cuando hacemos la prueba de transacciones nos va conformando el saldo de clientes. ¿Sí o no? Pero para completar la revisión, hacemos la circularización o la confirmación, ¿no es cierto?, de saldos de deudores por ventas. Bueno, acá vuelvo con los controles típicos de ciclo de ventas, cobranzas, según áreas de operación. Bueno, no sé si quieren que toquemos este tema, pero por ejemplo, acá el OCE dice nota de pedido. Normalmente hay una nota de pedido o una orden de venta, ¿no es cierto?, prenumerada con el precio autorizado. Ventas, dice. Ventas. Acá estamos por con las casitas. Bien. Acá los tenemos por áreas de operación, ventas, ¿no es cierto? Emitir las órdenes de venta prenumeradas con precio autorizado y autorizar las devoluciones y bonificaciones. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo las devoluciones? Cuando vienen y reciben el informe de recepción cuya copia va a ventas, ¿no es cierto? Entonces, para que se elabore la nota de crédito. Créditos. Autoriza el crédito, ¿no es cierto?, de las órdenes de venta o en documentos separados. Eso es fundamental, de eso depende. Si es fuerte el control, ¿no es cierto?, en el otorgamiento de créditos, vamos a tener menos incobrabilidades después. En el despacho de la mercadería se despacha los bienes, se emite remito prenumerado, la constancia de recepción de la mercadería en el remito conformado origina la registración de la factura de venta. Quien despacha no tiene que tener la custodia de los bienes en depósito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede extraer los bienes del
del depósito y después manipular los despachos, ¿no es cierto?, con mayor o menor mercadería bueno, hacer algún encubrimiento, ¿no es cierto?, del retiro de mercaderías. Facturación emite la factura prenumerada en base al remito conformado y el crédito aprobado en la orden de venta. Ahora, ¿qué pasa acá, las chicas computarizadas? A ver, ¿qué opinan? Profesora, ¿sabe dónde lo veo a ese movimiento prolijo de controles internos? E incluso no te cierran las ventas o no te dan, como usted dice, las notas de crédito en las más grandes, como yo, ¿no? De lo que me muevo en otra parte, en AB Construcciones, el mundo del plomero. Pero, por ejemplo, hay otras que son más chicas, ni pasan directamente por de largo todos esos temas de controles y claro, es decir, a lo que estábamos viendo, ¿no es cierto?, de que en un sistema computarizado no esperan recibir el remito conformado para hacer la factura. Sí. ¿Qué es lo que se hace? La orden de venta autoriza crédito, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa a partir de ahí? Se genera, se emite la factura, se emite el remito, todas las autorizaciones. Es decir, que el legajo, el control está dado dentro del sistema por acceso, ¿no es cierto?, limitaciones al acceso y niveles de autorización. ¿Sí? Entonces a veces sale la factura, el remito, todo. Inclusive cuando van a entregar con el remito conformado, que eso es fundamental, entregan la factura, ¿sí o no? Sí. Es decir, la idea es que en el sistema computarizado ingresen los datos una vez, está bien parametrizado, tiene la seguridad y sale una sola vez la documentación. ¿Sí? A eso es lo que nos referíamos, sale el subdiario de venta, sale todo. Pero ahí tenemos un problema, cierre de ejercicio. Y eso es fundamental. Si seguimos este proceso que viene, capaz que nos podemos quedar colgados por un remito conformado y no hacemos la factura. Pero nos apuramos al 31 de diciembre y facturamos todo, ¿no es cierto?, cuando es manual. Otra Pero vez. cuando es computarizado, ¿qué pasa? Pueden haber quedado, ¿no es cierto?, registrada la factura, pero pueden haber quedado en el despacho de la empresa y no haberse entregado. ¿Me entienden? Entonces, ahí hay que reforzar procedimientos de auditoría en cuanto al corte de comprobantes y ver a cuál está contabilizado y qué remito está contabilizado. ¿Sí? A veces, por lo general tienen la misma numeración. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Sí, profe. Bueno, cuentas por cobrar, controles internos típicos, registra ventas, devoluciones y descuentos, se registran las ventas, devoluciones y descuentos en el subdiario de ventas y en el mayor de clientes, que es lo que estamos diciendo, el proceso completo, ¿no es cierto? Cuentas por cobrar, digamos, en una empresa grande, será estará separada de las funciones de caja, de despacho, de las mercaderías, porque si no, o él mismo, una sola persona, puede cometer un fraude y ocultarlo por un tiempo, o bien en connivencia con otras personas. Contabilidad, ¿qué hace contabilidad general? Registra, ¿ves? Estamos hablando del año del Tupí. Contabilidad general registra en el diario general, mayor general, y concilia el mayor auxiliar de clientes. ¿Sí? Lo hace en forma independiente. Esto sería en un sistema manual, ¿no es cierto? Porque cuando habíamos dicho, en un sistema computarizado se registra todo, ¿sí?
automáticamente salen las ventas, existen los controles de los niveles de autorización de precios permanentemente actualizados. Para eso nosotros tenemos que evaluar todos esos sistemas. Dice otros controles típicos, además de la separación de funciones. Debe haber aprobaciones por funcionarios autorizados de la venta, del crédito, de los precios, del despacho y de la facturación y del remito conformado. ¿Me entienden? Debe haber intervención de personal responsable. El sistema computarizado, están con la pantalla, ¿no es cierto?, con un buen sistema y van generando ese legajo, que también está en papeles, no hemos eliminado en su totalidad. Bueno, la factura se debe controlar con toda la documentación de respaldo, la integridad de los archivos, de las órdenes de ventas, remitos y facturas. Digamos, para eso, la empresa, en el caso de la venta, tiene la posibilidad de prenumerar todos sus comprobantes. Su diario de ventas, su mayor de clientes, resúmenes diario de ventas para contabilidad general y registro del mayor general. Imagínense, acá registramos el subdiario de ventas y después hacemos una minuta para que diariamente se contabilice en el diario general. Eso prácticamente hoy en el sistema computarizado no existe, pero está desarrollado, está hecho así para que lo podamos entender. Profe, pero eso lo podés hacer, disculpe, se lo puede ir haciendo como un... ¿Cómo? Se puede ir haciendo como una mini contabilidad en el Excel y, como usted dice, recontrolando con el sistema, digamos. Eso ya sería un papel de trabajo del cargador del sistema, digamos. Sí, ahora lo que se hace es entrar operaciones ficticias, ¿no es cierto?, preparadas por la auditoría para ver qué circuito hace, una o varias operaciones de distintos tipos, para ver si está bien parametrizado y si sale donde tiene que salir, ¿me entienden? Bueno, reconciliación del mayor general y mayores auxiliares de clientes, eso debe ser mensual, análisis de saldos atrasados, envío mensual del resumen de cuenta, investigación del reclamo de clientes, digamos, todos estos controles se deben dar para darnos cierta garantía. Bueno, en materia de cobranzas, bueno, lo sigamos, en materia de cobranza, esto también no se debe haber separación de funciones, quien realiza las cobranzas con el que registra y con el que concilia, ¿sí? Bueno, acá habla de cobranzas por correspondencia, no sé de dónde le saca cobranza por correspondencia, cuando mandan los cheques, los clientes, ¿no es cierto?, por correspondencia, hay que ponerle en endoso restrictivo, listado de los cheques recibidos, hay que hacer un listado de los cheques recibidos. Obviemos eso de los cheques por correspondencia. Van, pagan con el... ¿Por qué? Porque en vez de mandar un cheque con una carta, es preferible hacer una transferencia hoy, ¿sí o no? Bien. Sí, sí. Entonces analicemos en concreto lo que dice la Filmina. Bueno, listado de los cheques recibidos, el endoso restrictivo, sí, eso es válido para caja, ¿no es cierto? Después depósito diario de cobranza, que ya lo hemos visto, con planilla de los cheques depositados, guardar el ticket de los depósitos hechos, de las cuentas a cobrar, cotejar los listados de los cheques recibidos con el detalle de los cheques depositados, actualizar el subdiario de cuentas a cobrar, preparar el subdiario de ingresos de caja, preparar el resumen de ingresos de caja. Eso no tenemos problema, ¿no es cierto? Además lo vemos en cobranza. A ver, dígame, porque esto estoy yendo muy rápido. Siempre te dejo la conciliación, Jimena. Bueno, vamos a ir a este ejemplito para que me ayuden a pensar. A ver si sabemos control interno o mínimo.
no todos los pedidos pasan por créditos para su autorización. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué riesgo tenemos? ¿Qué riesgo de control o no? Sí, riesgo de No control. todos los pedidos pasan, de compra a crédito, pasan por crédito. ¿Qué puede ocurrir? Si contestamos estas, me conformo y terminamos la clase. Y Jimena, te quedás con los saldos, la prueba de transacciones. Estoy muy habladora últimamente. Puede haber una evaluación. ¿Dónde impactar? A ver, yo veo que no todos los... En la evaluación del control interno veo, ¿no es cierto? Que no todos los pedidos pasan por crédito para su autorización. Como auditor, ¿qué enfoque de auditoría? ¿Qué riesgo puedo tener? Se me quedó callada las chicas. Que tal vez esos créditos otorgados luego no sean recuperables. Es decir, si no están hechos con la autorización. Muy bien, entonces este es un dato muy importante en la auditoría para profundizar después en la anticuación de los créditos y el cálculo de la previsión de deudores incobrables. Bien, no tengan miedo en contestar. Comprobantes de despacho. No se controla con la nota de pedido autorizado del cliente. Comprobantes de despacho. Hablemos de remitos. ¿Sí? No se controla con la nota del pedido autorizado del cliente. ¿Qué puede pasar ahí? Que no se estén entregando, que no coincidan. Que no coincida. La mercadería vendida con lo vendido con lo que realmente se había solicitado. Exacto. Entonces, puede incidir, ¿no es cierto?, en muchas devoluciones sobre venta. Y la causa es esa. ¿Sí? Bien, muy bien. Así tienen que analizar en auditoría. Se contabiliza la factura sin el legajo de venta completo. Estamos en el método manual. Y ahí hay una ausencia de control. ¿Y en qué puede impactar esa ausencia de control? Claro, se contabiliza la factura sin el legajo de venta completo. Se contabiliza la factura sin... Que no esté el remito conformado. Bien, perfecto, que no esté el remito conformado. ¿Y entonces qué Y pueden ser ventas ficticias. Claro. O no hubo la tradición de la cosa, no existió la tradición de la cosa. Claro, puede haber errores, ¿no es cierto? Errores porque no se contabiliza con el legajo completo y no tienen la seguridad que ha sido entregado, o bien picardía, que habíamos visto en el ambiente de control, de facturar ventas ficticias que no son reales al cierre de ejercicio para revertirlas en el ejercicio siguiente. ¿Está claro? Sí. Eso también es una alerta. También es una alerta. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar, ¿no es cierto?, con ventas facturadas sin haber entregado la mercadería. Es decir, que no se ha configurado el ingreso por operaciones ordinarias. Muy bien. La factura se emite juntamente con el remito y se entregan automáticamente. Es decir, se tendría que dar una emisión de factura automática junto con el remito. Claro, ¿y qué puede pasar a cierre de ejercicio? Eso hablemos de un sistema computarizado. Que se emita la factura y que no se haya entregado la mercadería. Yo creo que se haya cobrado la mercadería, ¿no será? Que se cobró la mercadería.
La factura se emite juntamente con el remito y se entrega. Yo ahí repetí, la factura se emite juntamente con el remito y se registra automáticamente. Entonces pueden haber facturas registradas sin la entrega, que es lo mismo que el ejemplo anterior. Y no se da la tradición de los socios. tradición. Bueno, el sector créditos es el que autoriza la baja por deudores incobrables. El sector crédito es el que autoriza. La baja por deudores incobrables. Porque no cumple los requisitos. Claro, claro. No cumple los requisitos, digamos. No cumplen los requisitos. Quien debe dar la autorización es el nivel más alto, ¿no es cierto? El gerente de finanzas, para contabilizar, porque si no, si autoriza la baja por incobrable, bien, le doy una mano a un amigo, le autorizo el crédito y después autorizo la baja por deudores incobrables. Es una tarea incompatible. Eso también nos tiene que hacer, tiene que ver con el enfoque de auditoría. ¿No es cierto? Bueno, esto ya es una debilidad grave del sistema de control interno y donde tenemos que analizar la baja por deudores incobrables. ¿Sí? En este caso, la realidad se vendió a un cliente insolvente, le dio la mano, después da de baja por incobrable y listo. Pero si esto se hace frecuente, es una manipulación legal, no legal, es una manipulación, es un fraude que queda totalmente cubierto. ¿Me entienden? Sí. ¿Cómo hacemos para...? Sí, vendió a un insolvente, no pagó. Pero puede ser que sea un pícaro, que sea solvente. Entonces tenemos que analizarlo, ¿no es cierto? Y no cobrarlo nosotros, pero informar, ¿no es cierto?, los ajustes a la administración. No se concilian periódicamente el saldo de crédito por ventas. ¿Qué puede pasar? Puede haber una omisión ahí, profe, de los saldos que tenemos pendientes, digamos, de créditos. De saldos pendientes de crédito. Sí, puede haber una diferencia, ¿no es cierto?, entre los saldos de los deudores individuales con la cuenta de control, ¿no es cierto? Sí. Y esa es una manera de ocultamiento de cobranzas, ¿sí? Claro. Retengo los fondos y después manipulo los mayores. Es decir, que no tienen que juntarse las funciones, ¿no es cierto?, de cajero con el sector de crédito por ventas y de las conciliaciones. Bueno, no se analizan periódicamente la antigüedad de los créditos. También influye en dónde. En la previsión. En la previsión. No se analizan las devoluciones de clientes. Bueno, al no analizar las devoluciones de clientes pueden impactar directamente, a ver, reciben, hacen el informe de recepción, y ingresa la mercadería y ahí queda muerto el informe de recepción. ¿Ah? Entonces no nos va a dar, cuando confirmemos los saldos, ¿qué es lo que no nos va a dar? No nos va a dar, el deudor nos va a decir, no le debemos tanto si nosotros hemos devuelto mercadería. ¿Me entienden? Por eso hay que tener cuidado en ese tema. Bien.
¿Entienden cómo se vincula? ¿Cómo impacta? Y ustedes estudien, cuando vayan a estudiar, estudien no lo más rebuscado, estudien los que son más Frecuente. lo que son más frecuentes, pero tengan solvencia en resolver este tipo de temas en los exámenes finales, ¿no? Porque de eso se trata la auditoría. Bien. Esto, más viejo. Bueno, acá seguimos. El riesgo, ¿qué otros riesgos tenemos? En relación a que las ventas sean reales. Acá les repetí, yo no sé si he mezclado varios PowerPoint. Despacho de mercadería cerca de cierre de ejercicio no autorizadas por el cliente se revierte en el ejercicio siguiente cuando los devuelve. ¿Sí? De que corte tardío de las ventas en detrimento del ejercicio posterior. Es decir, incorporamos en este ejercicio ventas que corresponden al ejercicio siguiente. Corte anticipado de ventas, trasladando las mismas al ejercicio posterior. Ventas y consignación mal contabilizada, es decir, si la empresa opera con mercaderías en consignación, puede confundirla con las ventas de la empresa. Entonces no son ventas reales, sino son ventas por cuenta de un tercero, donde lo único que cobra e ingresa a la empresa es una comisión por la venta. ¿Sí? Bueno, esto es siempre por error o decisión de la gerencia para mostrar una mejor o peor situación económica. El enfoque de auditoría, ahí ya, análisis de la situación posterior a cierre de ejercicio, ¿no es cierto?, de aquellas reversiones que se han hecho por las ventas, por las entregas reales a los clientes, pero que han devuelto la mercadería, y el control del corte de ventas y remitos conformados. Insisto, ¿no es cierto?, el corte de ventas a fecha de cierre de ejercicio. Bueno, otro riesgo de auditoría, integridad de las ventas, la misma, integridad de las, esta es integridad y que sean reales. Despacho de mercaderías no autorizados, por ejemplo, despacho de mercaderías no autorizados por hurtos o errores, ¿sí? Es posible manipular las cuentas por cobrar para cubrir las extracciones. Es decir, yo puedo despachar mercaderías para un cliente ficticio, y en este caso suponemos que se facturan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque van a parar a cuentas por cobrar, entonces hay una manipulación de las cuentas por cobrar para cubrir esas extracciones. Por supuesto que este despacho de mercaderías también está vinculado con el rubro existencia y costo de mercaderías vendidas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si llevamos un inventario permanente, ese tema va a saltar. Ahora, si no tenemos un inventario permanente, va a quedar perdido, ¿no es cierto?, en el costo de ventas. Después despacho en exceso de lo facturado en connivencia con el cliente, ¿sí? Bueno, en estos casos el enfoque de auditoría es un control de la correlatividad numérica de los remitos y su correspondiente facturación y registro, ¿sí? Pero, a ver, control de los... Claro, controlamos en el caso, ¿no es cierto?, de que haya remitos donde no se haya facturado. Digamos, se pueden dar una serie de manipulaciones que hagan el remito y no manden para que se haga la factura, ¿no es cierto? Entonces queda el remito colgado. Por eso es que hablamos del control de la correlatividad numérica de los remitos y su correspondiente facturación. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Y después despacho en exceso de lo facturado en connivencia con el cliente. Bueno, eso es el control
de inventario y bueno, tendremos que ver, porque ahí hay poco, ahí sí, analizamos, hay poco control entre la mercadería que se retira de almacenes con el despacho. ¿Me entienden? Entonces tiene que haber connivencia en el que tiene, digamos, controla los almacenes, como también como también el despacho, es decir, tiene que retirar la misma cantidad. Y acá pone control de inventario, pero no es suficiente. Es decir, lo hacemos al control de inventario cuando tenemos fichas de stock, ¿no es cierto?, de salida de mercadería, pero cuando no tenemos y determinamos el costo de venta en forma global, es difícil. Tendríamos que profundizar, ¿no es cierto?, la toma de inventario. Bueno, ya son las 16:57. Le dejo la mitad de la tarea a la Jimena y a la Susana. Bueno, le he hecho un popurrí de un montón de cosas para que las lean, por favor. Y la clase que viene, ¿no es cierto?, diga, contadora, ¿por qué ha puesto esto? Porque puede, fíjense que he hablado más de lo que he leído, ¿no es cierto? Porque yo misma he ido analizando cada uno de los temas que le iba leyendo y les daba ciertas alternativas. Lo que quiere decir de que hay errores y riesgos típicos, ¿no es cierto? Típicos, esos son los que tienen que dar en el examen. No le vamos a tomar todo porque es una barbaridad. Bueno, después nos quedan los procedimientos de auditoría. Son los mismos. A ver, me tomo los 2 minutitos más que quedan. La prueba analítica. La prueba analítica, más que todo, sirve para emitir informes de estados contables intermedios. Es decir, cuando nos piden estados contables mensuales, trimestrales, etcétera, algunos organismos de control. Bueno, hay una diversidad, ¿no es cierto? Tiene 5 hojas el gloce de estos procedimientos, ¿no es cierto?, analíticos, donde lo que voy a marcarle lo que hay que tener cuidado, la inflación, la comparación, para mí uno de los más importantes de este tipo de procedimiento analítico es el margen bruto. ¿Sí? Pero se puede comparar respecto de ejercicios anteriores, ¿no es cierto?, las ventas habidas por producto o por línea de productos. Y en ese caso también es importante complementarlo con las salidas de stock. Ahí Sloce les dice que por un sistema, ¿no es cierto?, de auditoría, se extraen los datos y se los analizan y se los cruzan. ¿No es cierto? Pero esto nos da indicios. ¿Indicios de qué? De que la empresa cambió de línea de productos, que cambió su margen bruto, que, digamos, nos da indicios de que pueden haber algunos riesgos o que cambió la empresa, ¿no es cierto?, en cuanto a su operatoria. Bueno, después tenemos, como en todos los casos, la integridad. Nosotros cuando empezamos a trabajar, ¿no es cierto?, básicamente cuando trabajamos sobre saldo, pedimos, cuando llegamos a la empresa, un balance suma y saldo. Y periódicamente lo vamos pidiendo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que partir del universo, ya les dije en la clase pasada, tenemos que ver que el balance suma y saldo cuadre y que sean todas las transacciones que han sido realizadas. A partir de ahí vamos a ver si son reales. Entonces, para que no haya manipulación entre los registros, vamos. Esto es lo que les dicen los libros, el camino inverso de la contabilidad. Vamos del balance suma y saldo al mayor general, al diario general, a los subdiarios, a los submayores, ¿no es cierto? Y en cada etapa ahí les pongo que eso se pregunta mucho, ¿no?
en los exámenes, cuando preguntamos, y bueno, es para que, ¿saben si ustedes conocen qué contiene el mayor general? A por, ¿sí? No tiene más datos. Y el importe. Entonces, vamos a ver cuántos registros están hechos, vamos a ver si hay 2 registraciones, nos parece que una es un ajuste, vamos a ver si es adecuado. Después hacemos revisiones matemáticas y conceptuales, básicamente conceptuales, ¿no es cierto? Hasta que llegamos a los subdiarios de ventas, ¿sí? Cuando llegamos al subdiario de ventas, ya ahí hacemos la prueba de controles y de transacciones, ¿sí? Las pruebas de controles de operación, ¿no es cierto?, de la operatoria de la empresa, y además verificamos con documentación de respaldo, y ahí le vuelvo a poner control del débito fiscal. Bien, chicos, y después la prueba de transacciones, que es con documentación, la prueba de transacciones con documentación, y como les dije anteriormente, puede ser una escasa muestra cuando es fuerte el control interno, pero si no es fuerte el control interno, debemos ampliar la muestra de auditoría. Ahí van a encontrar en los libros, algunos libros le dicen que la selección, ¿no es cierto?, de la registración la hacen en función de muestreo estadístico, de números al azar. Hay otros que opinan que podemos elegir 3 meses o 2 meses y revisarlos íntegramente, particularmente el mes de cierre, ¿no es cierto? Y verificamos con toda la documentación de respaldo y ahí vemos si se han efectuado los controles. Y después viene la prueba sustantiva de saldos, que esa se la dejo a Jimena. ¿No es cierto que es fundamental el crédito? La conciliación a cierre de ejercicio, que es el periodo de confirmación de saldos, ahí van a ver en los prácticos cómo se seleccionan, con qué criterios seleccionamos los clientes que vamos a circularizar, los pasos que vamos a seguir, y las cobranzas posteriores al cierre, que son confirmatorias de la existencia del crédito y de su cobrabilidad. Bueno, espero no haberlos cansado con mi anticuario en la parte del proceso, digamos, de los controles. Hoy todo está sistematizado, pero bueno, espero que les haya sido útil y creo que es una clase donde creo que, no sé, ¿qué opina Jimena? Pensamos más que... Sí, que era la idea. Y que los chicos este año incluso están mucho más participativos que otros años, en las clases teóricas sobre todo. Sí. Dan muchos ejemplos, varios ya trabajan o fueron pasantes o son pasantes, entonces tienen otro punto de vista. Bien, perfecto. Bueno, y vienen bien de los prácticos. ¿Ah? Que vienen bien los prácticos. Sí, vienen bien. Perfecto, entonces para la próxima clase me hago otra ensalada de compra y proveedores. Bueno, sí, estuvo buenísimo. Y gracias, profe, quería agradecer las filminas, porque es importante para mí, creo que para todos tenerlas antes, así que ayuda a que todo lo que se va comentando por fuera de la filmina, todo está agregando. Gracias. Muy bien, bueno chicos, nos vemos. Buenas tardes, gracias contadora. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Gracias.